Colombia debió afrontar un reto muy importante frente a garantizar la estabilidad económica y salvaguardar las vidas de los habitantes del territorio en época de pandemia por COVID-19, que dio sus inicios a comienzos del año 2020 en el país. Así las cosas, el gobierno debió acudir a instancias internacionales, como lo es el Banco Mundial, en solicitud de un préstamo por $700 millones, cuyo objetivo estaría en el fortalecimiento del sector de la salud, mantener la estabilidad económica, garantizar liquidez para las entidades financieras y las empresas. Este recurso permitió que el Banco de la República redujera notablemente la tasa de interés de intervención, es decir, aquella representación de préstamo del Banco Central a las entidades financieras, pasando de un 4.25% a un 1.75%. Esta política monetaria permitiría que los sectores económicos accedieran a préstamos que incentivarían la dinámica económica en el país, reduciendo así el impacto creado por la pandemia de COVID-19, hecho que tendría consecuencias más adelante debido a que la reactivación de la economía y por la reducción de ofertas de bienes y servicios se presentaría una inflación gradual en el país, que en menos de un año subió en 11 puntos porcentuales. La intervención del gobierno por medio del gasto público fortaleció el sector de la salud, subsidios para el estrato 1, 2 y 3 en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la flexibilización de las responsabilidades financieras de los habitantes, daría un respiro a lo que sería el momento más crítico de la pandemia. A manera de ejemplo, se estudió el municipio de Moniquirá, ubicado en el departamento de Boyacá, esto en busca de identificar cuál sería el impacto por pandemia a nivel local. Datos que concluyeron que el gasto público por parte de la administración fue necesario para poder mantener la economía y salvaguardar la vida de los habitantes. Pero como se mencionó al inicio, el efecto del exceso de gasto público incurriría en que el municipio se encontrara en déficit. Por ello, en aras de mejorar su recaudo de recursos, debió realizar una actualización catastral para que se creara balance en las finanzas municipales. Esto una vez superada la pandemia, que también estuvo acompañado del fortalecimiento del sector agropecuario y del turismo como alternativas de reactivación económica junto a la inversión de la construcción y mantenimiento de vías del municipio. Si bien es cierto, el coronavirus puso en zozobra e incertidumbre la misma existencia de la raza humana y a su vez generó un desaceleramiento de la economía a nivel mundial, situación esta que se vio reflejada en todas las entidades del nivel nacional, seccional y local, quienes se vieron abocados a utilizar recursos de otros sectores considerados de destinación específica para atender a la población más vulnerable y tomar medidas de choque que ayudaran a hacer más llevadero el confinamiento decretado por el gobierno nacional. A nivel nacional, el gobierno tuvo que solicitar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional una suspensión del pago de capital e intereses de la deuda pública externa, destinar recursos para la atención de los decretos reglamentarios que en atención a favorecer a la población en estado de vulnerabilidad y además porque se trataba de un estado de emergencia económica. Medidas como la creación del Fondo de Mitigación, el cambio de rumbo en las rentas con destinación específica, el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, la creación del Fondo Subcuenta para el COVID-19, el otorgamiento a créditos de empresas de servicios públicos y la autorización de cambios de presupuestos a gobiernos territoriales fueron entre otras las medidas que tomó el gobierno nacional. Pero lo más ilógico y paradójico fue que las entidades a nivel seccional y local mantuvieron sus presupuestos intactos, pues se les realizaron el mismo giro del Sistema General de Participaciones en los porcentajes establecidos por la Ley 617 y 715, siendo los más beneficiados, pues en vez de hacer una reducción, se les envió los mismos recursos con los ajustes de ley, pero que fueron mal utilizados, inclusive presentándose grandes episodios de corrupción y mal manejo de estos recursos. Otra situación fue la falta de planeación
y el gasto público en la gran mayoría de entidades territoriales que jugaron un papel pasivo en toda la pandemia y dejaron intactos sus presupuestos,